una nueva aventura y rivales. Todo en el nuevo DLC del Hack Room GBA de Pokémon Team Rocket Edition en español. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy, como gran sorpresote, traigo un Hack Room GBA de Pokémon muy querido por la comunidad, que seguro muchos lleváis tiempo esperando. Revive la verdadera cara de la región de Kanto. Descubre cómo son en realidad cada uno de los personajes una vez rojo desaparece de escena, y los distintos conflictos e intereses que hay dentro de la región, así como la situación real de Kanto desde el punto de vista del equipo malvado. Pokémon Edición Team Rocket es un hack room de Pokémon GBA en español completo con postgame creado por Dragon's Den, ahora con nuevo DLC disponible. Contaremos con la historia base completa, además de contenido postgame y un nuevo DLC disponible con más Pokémon añadidos. Contaremos con alrededor de 60 horas de juego, más o menos unos 30-35 horas, con la historia principal y unas 20 horas el postgame y el nuevo DLC. Si tenías ganas de revivir la experiencia del Team Rocket Edition, junto a nuevo contenido y Pokémon muy llamativos, pues es tu momento. Podremos ponernos en la piel del Team Rocket, peleando contra Rojo y Azul. Creo que muchos ya conocéis este hack room GBA de Pokémon en español y la verdad estoy contenta de volver a traerlo con tanto contenido nuevo. Como siempre tendrás la info aquí arriba a la derecha y al final distintas aplicaciones para la Play Store y jugarlo en Android. Así que facilito gente, si nos funciona con uno, probad con otro. Si te gustan este tipo de juegos de Pokémon, suscríbete con la campanita, que así podrás estar al tanto de todas las novedades, además de otros juegazos que también tengo por el canal. Y si llegamos a 500 likes habrá más sorpresitas. También tienes más contenido en Facebook, Instagram y Twitter e incluso TikTok. Tienes todas mis redes sociales en la descripción. Y ya sí, vamos con todo lo nuevo de Pokémon Team Rocket Edition. Tendremos todos los Pokémon de la primera generación, aunque no podremos atrapar por ejemplo a Mew y Mewtwo. También encontraremos 90 Pokémon entre la cuarta y séptima generación, en diferentes lugares, junto a nuevos Pokémon añadidos en su DLC como fusiones y Fakemon. Habrá una ligera modificación en las stats base y algunos tipos de Pokémon, para que no queden atrás tan fácilmente, que a veces ocurre bastante. En características y funciones tendremos sistema de división de daño físico y especial, además de MOs reemplazables. Se han añadido nuevos objetos, además de movimientos hasta la séptima generación. Algo que me gustó y a veces preguntáis, no hay evolución por intercambio y solo se hará por nivel u objetos. Contaremos con música personalizada para la mayoría de combates importantes, así como numerosas zonas inexploradas en Rojo Fuego. Los gráficos, como verás, serán estilo GBA al completo, con algunos cambios interesantes en la pantalla de carga y nuevos personajes. La verdad que los gráficos no son lo más llamativo, pero sí es verdad que hay muchos mapas y zonas nuevas que vamos a ir encontrando. Algo que me gustó respecto a la aventura es que tendremos entre 20 a 30 nuevos mapas que abarcan zonas inexploradas en los juegos originales de Kanto e Isla 7, incluso más de 100 entrenadores extra respecto a la aventura de Rojo Fuego que se han incluido para este Hack Room GBA de Pokémon en español. Ahora con el DLC, además tendremos más contenido añadido con nuevas zonas y combates. Contaremos con un sistema jerarquizado dentro del Team Rocket, donde veremos la verdadera cara de la región de Kanto, con sus distintos conflictos y problemas en los que seremos partícipes. Además hay una gran multitud de eventos opcionales y misiones secundarias con la principal finalidad de enriquecer tu rol como recluta Rocket al tiempo que obtienes objetos y Pokémon únicos. Y ahora vamos con la historia, que es de lo mejorcito, y encima en español, completo y con postgame. Tu historia se desarrolla en la misma línea temporal que el comienzo de la aventura de Rojo y Azul, y dado que en un momento determinado serás trasladado a Kanto, tendrás oportunidad de presenciar la historia de Rojo y Azul desde la perspectiva de un miembro del Team Rocket,
Y más aún, ver todo lo que hubo detrás. En tema teorías, tratando de todo lo que ocurra y pueda considerarse canónico dentro de los juegos originales, y a la vez caiga alguna que otra sorpresa. Y bueno, ahora toca conseguir tu corazón, y me gustaría que comentaras tus mejores experiencias jugando este Hackroom GBA de Pokémon en español, ya que es uno de los más conocidos y seguro que tenéis grandes historias, así que os iré leyendo y poniendo corazón y a ver qué os contáis con este juego. Y ahora sí, voy a decir mi opinión personal, ya que bueno, la verdad que hemos tenido una gran información y actualización por parte del autor, y eso siempre gusta. Como Hackroom en español es increíble, y tampoco creo que pueda quejarme de nada. Como mucho los gráficos, pero la verdad que ni eso. Me encanta cómo se ha trabajado el juego, que pueda dar contenido para más de 60 horas de partida, es algo alucinante, por lo que si odias dejar los Hackrooms a medias, porque sea una beta, pues ahora puedes dejarlo a medias estando completo, con tanto contenido post-game, incluso nuevo DLC. Algo malo es que, según dicen, tendrás que crear sí o sí nueva partida, por lo que para jugar al nuevo DLC no podrás seguir con tus Pokémon y demás, por si dudabas. Sobre los cheat code, pues malas noticias también, ya que por ahora pues tampoco funciona. O por lo menos he estado leyendo el hilo oficial y ahí no había mucha gente que pudiese usar codes, intentaron con Rojo Fuego, Esmeralda, y bueno, en principio pues no funciona. Creo que es importante aparte agradecer al autor por este gran trabajo, ya que pocas ocasiones hemos podido ser parte de la historia del Team Rocket dentro de Pokémon. Cada aventura es diferente y es algo que nos demuestra que Pokémon sigue vivo con estas nuevas actualizaciones. La verdad que es un Hackroom GBA en español que recomiendo, por lo que no tengo quejas, está completo con Pokémon hasta la 7ª generación, Pokémon, primera generación, 4ª generación, nueva historia, con Kanto, zonas de Isla Sevi, nuevo DLC con más contenido. Vamos, tiene todo lo que esperábamos para esta nueva aventura. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. Incluso comenta si quieres que traiga otro juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!